Bueno, este es un video para explicar las instrucciones del certamen número uno de Taller de Inteligencia de Negocios. En particular, bueno, estas son las instrucciones. Las instrucciones están escritas en un script de R. En principio se puede hacer con otro software, evidentemente, pero la idea es aprovechar lo que ya está escrito acá, digamos. Primero debemos descargar todos los paquetes que están acá. Bueno, primero que todo hay que copiar este script que está en la plataforma Canvas y copiarlo en RStudio. A partir de acá nos va a quedar este script y con este script vamos a cargar todos los paquetes van a cargar acá, cargamos los paquetes. Seguimos con las instrucciones básicas. Es importante que ustedes envíen el taller en formato Word colocando los apellidos, o sea, básicamente el apellido, nombre, el apellido, nombre y el taller número 3 para poderlo realizar. ¿Ok? En general acá son los apellidos de todos los integrantes. Esta parte aquí hay que arreglarla. Son los apellidos de los integrantes. ¿Ok? Hay que escribir los códigos en cada pregunta que se va a resolver. Se escribe el código para resolverlo dividido por las preguntas, es decir, cada respuesta tiene que estar asociada a la pregunta junto con el código que van a emplear. Si se va a pegar alguna imagen, que es importante, al pegar las imágenes tienen que estar claras las imágenes. Es importante que esto se haga un documento que sea legible y que se pueda, o sea, que tenga cierta estética. Y cumplir con la estética es importante porque algo que no se pueda leer va a ser complicado. Uno de los objetivos del certamen es también que logremos hacer un informe razonablemente bueno. ¿Ok? Es lo que decía acá, que básicamente hay que mantener una buena estética y hay que explicar con detalle todo lo que obtuvieron y también es importante observar que las explicaciones tienen que tener contenido, no pueden ser explicaciones obvias, sino explicaciones donde se maneje el contenido, donde se muestre que saben lo que se está haciendo. ¿Ok? El documento, bueno, deberá subirse a Canvas en la fecha adecuada y ahora vamos a tener muchísimas instrucciones debido a que como estamos haciendo digamos, este certamen vía Canvas, hemos escrito bastantes instrucciones, o sea, uno puede un poco perderse por el número de instrucciones, pero aquí quise aclarar que donde quiera que vean este símbolo que se llama actividad es donde ustedes tienen que resolver la pregunta. O sea, hay muchas cosas que vienen ahora, voy a ejecutar todas aquellas las que se pueden ejecutar y, y donde esté en la actividad ahí le comento, pero básicamente tienen que fijarse en actividad, que es donde está la pregunta en concreto. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es descargar el mapa del mundo porque vamos a hacer una visualización, una visualización en este caso, de la epidemia de COVID-19. Vamos a hacer una visualización en un mapa del mundo de los casos y de los casos que están ocurriendo. Y para eso vamos a descargar primeramente un mapa del mundo que está acá, este es el comando para descargar el mapa. Una cosa importante, ustedes escriban acá, yo tengo escrito que este es mi directorio de trabajo, pero adicionalmente en mi directorio de trabajo yo construí una carpeta ya por defecto que se llama data. ¿Ok? Es decir, el data tiene, si ustedes no hicieron data, les va a dar error porque estamos apuntando hacia data. Entonces aquí les pido que coloquen su directorio de trabajo, pero dentro de ese directorio de trabajo tienen que tener una carpeta que se llame data. Si no, van a tener error porque no va a encontrar la directorio data. ¿Ok? Yo voy a colocar mi directorio de trabajo, ya sé que estoy donde estoy parado, digamos, este es mi directorio de trabajo y está justamente en data, ahí se va a arrojar el documento que vamos a descargar, ¿no? ¿Ok? Ahora, ya yo lo descargué, precisamente si yo hago dir, acá me doy cuenta de que ya yo tengo descargado, esto que está acá es lo que descargué usando este comando que está acá, por lo tanto no lo voy a descargar. Después que se descargue, viene un documento .zip que está acá, un documento zipeado o que está comprimido. Y para hacerlo yo puedo ir directamente a la carpeta data, desde afuera de RStudio,
y descomprimir el comando. Pero para no salir, si alguien no quiere salir de R, puede hacerlo directamente usando un comando que es para descomprimir el archivo. Lo podemos hacer usando este comando que está acá y con eso ahora se descomprime el archivo. ¿Ok? Lo próximo que vamos a hacer es cargar el archivo. Este es un archivo, esto es un archivo, un objeto de tipo geoespacial, es decir, tiene información de latitud, longitud y asociado también tiene un conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, con esto se carga, hemos cargado ya y ahora dentro de esa data, observen que dentro de esa data hay muchos datos de tipo geoestadístico, o sea, geoespacial, y dentro de la data, para separar justamente el conjunto de datos o del dataset, en lugar de signo de peso pusimos signo de arroba, que es para descargar justamente la data únicamente de esto, porque hay muchas cosas dentro del objeto Word que está acá. De este Word SPDF hay muchos objetos, muchas carpetas, pero lo que nos interesa trabajar es justamente con el data. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es donde quiera que haya 0, lo llamamos NA, eso para poder hacer la graficación. Y vamos a colocar la población la vamos a dividir por este número para que no sea un número muy grande y vamos a redondearlo. Vamos a redondearlo con 2 dígitos. ¿Ok? Y hacemos esto. Observen la utilización de aquí del signo de concatenación. Es como round 2 es simplemente aplicarlo sobre lo que ya teníamos acá. ¿Ok? Bien, de esta forma ya queda listo. Ya está guardado nuestro documento. ¿Ok? Está guardado nuestro documento y lo vamos a dejar reservado para, para su uso posterior. La segunda parte es descargar otro archivo de datos. En este caso es un archivo de datos y este es el URL, es decir, el sitio web. Ustedes pueden entrar directamente a este sitio web, que es el sitio web de Europa, que mantiene todos los datos geográficos del COVID-19 y actualizados al día. ¿Ok? Esta es la dirección HTML del disco, del archivo, disculpen. Y acá lo que se le pega es la fecha del día de hoy. ¿Ok? Tomamos el tiempo del sistema, del system, o sea, en este caso del computador, tomamos en la IMD, es decir, years, months, date, y luego guardamos todo ese documento, ese reporte en formato Excel, que es un formato Excel. Entonces cargamos esta URL, está cargada la URL. Aquí hay un pequeño detalle, es que si no está el reporte del día, entonces hay que restarle un día a lo que tenemos acá para que tomemos, a esto se le resta un día más, eso está aquí. O sea, si no le funcionó este documento en particular es porque el reporte del día no se ha hecho. ¿Ok? Y por lo general el reporte sale en la tarde, hora europea. ¿Ok? En este caso tendríamos que, si ustedes se fijan acá, básicamente descomentar esto, quitarle el comentario, comentar este de arriba y automáticamente aquí incluye restarle un día al reporte para que pueda existir. No sé si ahora estará listo el reporte. Si nos da error, entonces descomentamos esto de acá. Ahora, este de acá, este comando, get, nos permite descargar el comando y alojarlo en un archivo temporal. Eso es lo que vamos a hacer. Ese archivo temporal después lo leemos con read Excel TF, que está en el archivo temporal, que es lo que vamos a descargar. Veamos si está. Bien, aquí están, efectivamente ya está el reporte del día de hoy, entonces ya se descargó, ya se guardó en un documento, o sea, en un archivo temporal y ahora lo cargamos. ¿Ok? Y ahora exactamente cargamos el resultado. Ok, hacemos una pequeña limpieza de los datos, que está aquí, que ya no hay que hacer nada más, solamente hacer control enter, control enter. Aquí veamos la head de la data. Y aquí, ahora sí, lo que estamos viendo es la data descargada. ¿Ok? Eh, ok, otra cosa más que hay que hacer es cambiar porque aparece un nombre como United States of America, es para reducir el nombre. Esto es lo que hicimos era para limpiar y que quede un nombre más cortito, ¿no? Observen la data tiene la fecha última, en este caso es de fecha del día de hoy, que es 11. Tenemos, bueno, el año, qué sé yo, el país y también tenemos el número de muertes y el número de casos que está ocurriendo en el día de hoy. ¿Ok? Entonces con esa es la data que vamos a trabajar. Podemos usar otro comando que es glimpse,
que es básicamente echar una mirada a la data. Esa es una mirada. Es decir, data rep es de fecha, es decir, están contenidas las fechas. Días son números, los meses, los años, el número de casos, que es W, significa que es un número. El único que cambia es character, que es GeoID, y 3, que son los caracteres del país, ¿no? O sea, cómo caracterizan al país. Afganistán, cómo se ve, etcétera, etcétera. Bien, eso son lo que... Y la población. Tengo una población de la data al 2018. ¿Ok? Con eso ya tenemos todos nuestros datos. Vamos a guardar la data que está contenida en el objeto SPDF que habíamos ya alistado arriba. Y lo vamos a guardar en datos 1 para no tener que trabajar con un nombre más grande. Vamos a trabajar con datos 1. ¿Ok? Entonces, datos 1 en particular. Y vamos a convertir en carácter el ISO 3. El ISO 3, si se fijan, son las siglas del país, que es el que vamos a ocupar ahora para fusionar los datos o cruzar los datos. ¿Qué datos? Vamos a cruzar los datos del mundo, o sea, del mapa, junto con los datos de los casos que ocurren, digamos, los casos en particular, los casos de coronavirus. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es agrupar ahora. En datos 2 vamos a agrupar por país, por ISO 3. Es decir, para cada país vamos a agrupar el número de casos totales, puesto que la data lo que tiene son casos por día. Entonces vamos a agrupar el número de fallecidos y el número de casos totales usando este comando de acá. ¿Ok? Hacemos head y ahora ustedes se ven acá, lo que van a ver el resultado es que tenemos las siglas del país, los casos totales y fallecidos. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tenemos y eso lo sacamos a partir de la data. ¿Okay? En datos 3 vamos a filtrar ahora la data por el día, es decir, cuántos casos ocurrió en el día de hoy para tener esa información. ¿Okay? Datos 3 lo que va a contener simplemente va a filtrar la data que teníamos antes, pero por el día de hoy, lo que está ocurriendo en el día de hoy, es decir, para saber los casos actualizados solamente del último día. Bien. Con estos datos que tenemos ahora, datos 1, datos 2 y datos 3, vamos a fusionarlo con los datos, vamos a fusionar los datos, es decir, vamos a usar lo que se llama el join o left join en particular, que es juntar ahora la data y la información que teníamos de geoespacial, que está contenida en datos 1, con la información que tenemos ahora de los casos y con la información que tenemos de los casos al día. La junta de estos dos, o sea, la fusión de estos dos datasets se va a hacer usando lo que tienen en común ambos. En común lo que tienen es el ISO 3. Ambos tienen, vamos a juntar por este valor por ISO 3. ¿Ok? Aquí juntamos PQ y a la data espacial le vamos a agregar los resultados que obtuvimos de las columnas nuevas acá en P y en Q. Hacemos esto y cuando vemos head, justamente tenemos toda esta información, es la información que estaba en el objeto espacial, que está la longitud y la latitud. Y estas tres últimas columnas le pegamos a los países que están acá, le vamos a pegar los casos totales, los fallecidos y los casos de hoy. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Con estos datos ahora vamos a dibujar. Aquí hay un pequeño aclaración que tenemos que ustedes tienen Bueno, primero el número de casos totales ahora ya pasó los 500.000, es decir, básicamente es en los bins que estábamos haciendo, que ustedes tienen, este es algo que deben de corregir, llegaba hasta acá, hasta 50.000, hasta 500.000. Por lo tanto, ahora yo le agregué otro más hasta el infinito, es decir, de 500.000 para arriba, o básicamente. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos sobrepasó este número y no saldría coloreado no saldría con el color adecuado dentro de la figura, ¿ok? Vamos a hacer entonces cargar el máximo, ya sabemos qué es esto, el mínimo es un caso. Aquí definimos una paleta de colores, mi texto y hacemos el mapa, ¿ok? Ahora nos va a salir el mapa acá, podemos hacer un zoom del mapa. Y aquí están los mapas, están coloreados de acuerdo, aquí está la escala de colores, pero también podemos ponernos acá, por ejemplo, podemos ver Chile, ¿no? En el día de hoy, hasta el día de hoy tenemos 65 fallecidos, un total de 6.501 casos. Hoy solamente, me refiero, este es el reporte de hoy, pero básicamente se tiene que ver con el reporte del día de ayer, tenemos 529 casos.
y la población de Chile hasta registrada en el censo, en el último censo es 16.3 en general. Vemos, por ejemplo, Estados Unidos, que es el más rojo, vemos que ya tiene 18.777 fallecidos y tiene una población de 300 millones aproximadamente, y el número de casos de hoy ya va por 35.000, es decir, ya pasó el medio millón también de número de casos totales. ¿Ok? Entonces es en general el dibujo que hay que ver. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Apareció la primera actividad. Hay que construir un mapa exactamente igual, pero en lugar de colocar en el mapa, o sea, aquí colocamos mi paleta casos totales, ¿no? En vez de usar casos totales, hay que usar fallecidos. No es muy difícil lo que hay que hacer, simplemente colocar fallecidos. Y también hay casos por día, es decir, también usar la otra variable que es casos por día. Tenemos que hacer un mapa similar a este, pero con esta información, casos fallecidos, casos por día. Una vez que obtengan el mapa, tienen que pegarlo en el documento Excel y hacer un par de comentarios sobre en general. ¿Ok? Seguimos adelante ahora, vamos a trabajar ahora con las curvas. En particular, ahora hacemos una gráfica de lo que pasa en Chile, de la curva de tendencia de Chile, y aquí vemos la curva de tendencia de Chile. Usando ggplot podemos darle un poquito de interactividad. Fíjense que ahora está interactivo y vemos que el último día tuvimos 529. Es el día con que más hemos tenido, que más casos hemos tenido. ¿Okay? Vemos que este es un mapa que hay que realizar. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Nuevamente la misma gráfica, pero una gráfica para los fallecidos. Y ahora tenemos que cambiar el país. ¿Ok? Tengo una gráfica similar. Observen la forma que hicimos acá en la gráfica. Aquí filtramos por los territorios de Chile, ¿no? Básicamente, ¿no? Territorio Chile. Entonces, si vamos a ser Estados Unidos, tendríamos que cambiar aquí el país en general, ¿ok? Y con eso podríamos hacer esto, ¿no? Y además aquí hay una opción adicional que es para mejorar, porque estas gráficas que están acá están muy pegadas a las fechas y Estados Unidos lleva más tiempo que Chile en general con el caso de coronavirus, y por lo tanto vamos a tener muchas más fechas. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que cambie esta opción de un día por 5 días. Y al hacer eso, la gráfica abajo se hace un poquito mejor, ¿ok? Entonces ya tenemos la segunda actividad, que es relativamente fácil de hacer. La segunda actividad es calcular, lo que viene es calcular las tendencias, la línea de tendencia, pero de los países que más casos tienen. Acá definimos un conjunto de países y vamos a filtrar nuestra data por todos aquellos países que pertenecen a, que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Ok? Entonces hacemos esto y aquí tenemos las curvas. ¿Sí? Si hacemos un zoom, vemos lo que está sucediendo en el mundo. Vemos que, por ejemplo, Italia y España, que están acá, ya están decayendo sus números. China tuvo un pic bastante grande en ciertos días y después ahora ya se aplanó la curva, pero Estados Unidos está prácticamente, digamos, fuera de control, por lo que se ve acá, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en el día de hoy, ¿ok? Actividad 3. Hay que construir lo mismo, pero para los países de la región. Ustedes eligen qué país. En particular, me gustaría ver Ecuador, Bolivia, Perú, etc. en lugar de estos países que están acá. Cambien los países, grafiquen y expliquen, básicamente, ¿no? Ahora vamos a construir un diagrama de barra, pero agrupando y sumariando los o sea, haciendo un resumen. Este summarize suma por todos los casos posibles en general. Entonces esto es la suma total, no los casos por día. Hacemos un nuevo dataset con los países que están acá y sumamos. Esto nos va a dar un diagrama de barra, como el que está acá, con los casos totales por país. Entonces ven los números que son infinitamente grandes acá. Aquí aparece Chile ya con 6.501 valor. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora en la actividad? Exactamente construir el mismo diagrama de barra, pero para el caso de los fallecidos, y un diagrama por día también, con la otra variable. Es decir, tienen que ver acá cómo cambiar las variables, en vez de sumariar por los casos totales o fallecidos, o sea, disculpen, en vez de graficar por los casos totales, deberían graficar por los fallecidos y adicionalmente agregar una suma, básicamente no la suma, sino por casos del día. Aquí tendrían que cambiar los casos por día. Es un par de arreglos que hay que hacer para obtener una nueva gráfica. Esa sería la actividad número 4. ¿Ok? Ahora vamos a tratar de hacer modelos de regresión y tratar de predecir lo que va a ocurrir en el futuro en particular con Chile, digamos, ¿no? Entonces, con algunos modelos. Hasta este momento solamente hemos estado graficando, es decir, gráfica en un mapa, gráfica de barra. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una regresión, ¿no? En particular tenemos una regresión, filtramos los datos
Voy a avanzar un poco más rápido. Estos son los datos. Y aquí voy a contar por día. Esto está hecho para poder contar los días. Es decir, de este lado tenemos el día. Tenemos ya 38 días. En el día 38 tenemos 529. En el día 37, 426. Es decir, de este lado tenemos los días. Va decreciendo, por supuesto, porque la última fila corresponde al primer caso, al primer día. Ya ha transcurrido 38 días desde que ocurrió el primer caso en Chile en general. ¿Ok? Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es una gráfica y tratar de ajustar esa gráfica, ¿no? En particular. Aquí lo que hacemos justamente, ya lo que les pido es usando este dataset que está acá, con una única variable, hacer un modelo de regresión con una única variable. ¿Ok? Aquí está el modelo, yo no los dejo ver un momentito, pero en principio ese es un modelo, algo que tienen que hacer ustedes. Acá nuevamente tienen que usar el modelo load cases, es decir, ahora modelo logarítmico y tratar de ver qué pasa con la regresión. ¿Ok? Eso es algo que esta es la pauta, yo no sé, se la estoy mostrando rápidamente y esa es la idea del trabajo. ¿Ok? Bien, ahora una vez que terminaron con esta regresión y esos modelos, ustedes van a modelar usando regresión esto, pasamos al segundo tema, o al segundo dataset que vamos a trabajar. En este caso van a tener que trabajar con un dataset que se llama Mauna Observatorio SC, que contiene la data de las mediciones en realidad la pueden descargar de aquí, que es lo que está indicado en estas instrucciones. Y estas datas básicamente es la concentración de CO2 atmosférico por partes por millón. Y la idea es una data que, bueno, esta data fue tomada en el observatorio de Mauna Loa, que eso está en Hawái, y lo que hay es que mostrar cómo ha ido evolucionando la concentración de CO2 en la atmósfera con el tiempo. ¿Ok? Y aquí está, utilice la variable para hacerlo y acá yo lo que hice fue buscar dónde está esa data, ¿no? Aquí yo lo que hice fue cargar mi data, le llamé datos CO2 y en esos datos CO2, bueno, si uno hace head de datos raya CO2, va a darse cuenta de qué consiste esta data. ¿Okay? Ustedes la pueden ver también, ¿no? Tengo los años, los meses, el carbón dioxide. Ustedes fíjense que estas variables tienen unos puntitos acá. Yo les aconsejo que limpien la variable. Okay. Hago una partición de los datos, limpio. Aquí les estoy diciendo qué instrucciones hay que hacer para mejorar la data y limpiarla. Pero también le aconsejo que en vez de usar con carbón dioxide con esos puntitos, simplifiquen esto, si cambien el nombre a esta variable para que lo puedan hacer mejor. ¿Okay? ¿Y tienen que hacer qué hay que hacer? Bueno, seguir las instrucciones. Hago una partición de los datos. Acá le estoy pidiendo que sumen por año. Si ustedes se fijan, por cada año, por ejemplo, en 1958 hay muchas observaciones. Por tanto, ustedes tienen que hacer un group by para años para ver la concentración por año, no la concentración por cada mes. ¿Ok? Por cada mes, porque aquí hay concentraciones por cada mes. Es decir, lo que necesiten hacer una dataset, pero sumariada o que tenga un sumario por años, que sume por año. ¿Ok? Y aquí hay que hacer una serie de cálculos, como con el modelo que ya obtuvieron, poder predecir lo que va a pasar en el año, según esto, suponiendo que la tasa ya en el tramo se mantiene en el futuro, ¿qué va a pasar en el año 2030 y compararlo con la concentración que había en 1960? ¿Ok? Bien, el próximo es análisis de componentes principales. Aquí tienen que tener el paquete ISLR. Si no lo tienen, tienen que instalarlo primero. Y dentro de ese paquete hay una data. ¿Okay? Esa data simplemente se llama NSI 160. Y es una base de datos que contiene, tal cual está ahí, 64 observaciones que corresponden a pacientes cada uno. Y cada uno tiene 6.830 marcadores. Así es una data con muchas variables pero pocas observaciones. No les recomiendo hacer un head a esa data precisamente porque es muy larga la data, tiene muchas observaciones. O sea, disculpen, muchas variables, no tiene muchas observaciones pero sí muchas variables. La idea es hacer un análisis de componentes principales justamente para hacer una buena combinación de variables y poder explicar qué significa, si existe alguna relación entre el tipo de cáncer y los marcadores genéticos. Esa data viene separada en dos. Tiene las etiquetas por un lado y así las separamos acá con NSI Labs. Aquí las podemos capturar.
Y por otro lado viene la data propiamente tal, o sea, la data frame con los datos de los marcadores genéticos. Cada marcador genético se expresa de acuerdo al, digamos, al tipo que contiene gen, digamos, que se expresa para cada cáncer específico. Entonces hay algunos genes que están relacionados con el cáncer y otros no. La expresión se mide con cierto valor numérico y ese valor numérico es el que está registrado en la data. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hacer un análisis de componente principal. En principio aquí está la actividad, cuántas observaciones de tipo de cáncer hay, es decir, hay que hacer una tabla y para eso le pido que use un comando que se llama table, ahí está el comando table, y en general hay que trabajar con hasta 20 componentes principales, ¿ok? Y determinar cuánta varianza explicada por estos 20 componentes. Quiere decir que la idea es mostrar que no necesito trabajar con 6.830 variables, sino que basta con trabajar con 20 variables en principio para poder resolver algunos problemas, ¿ok? En esto consistiría entonces las instrucciones para el certamen.